sinceramente, creo que al club de tu vida, al club que tú llevas sintiendo toda tu vida, si no se le puede decir que nunca, que no en ninguna de las circunstancias que esté. Entonces no era cuestión de una oportunidad, como se puede entender, a lo mejor, ¿no? Eres un hombre, eres un chaval joven que está empezando, pues una oportunidad para ti, seguro que no, yo creo que para mí no podía decirle nunca que no a San Fernando, no podía decirle nunca que no a mi club, sería como faltarle prácticamente el respeto a mi familia, faltarle el respeto a mis hermanos o a mis amigos, ¿no? Entonces no había ninguna duda, en ningún momento había ninguna duda. En el día de hoy vamos a entrevistar a Jaime Bugato, nuevo entrenador del Club Deportivo San Fernando 1940, y aparte de charlar y conocer sus sensaciones de primera mano, vamos a viajar al pasado a recordar la etapa del pasado curso de Jaime. Esos últimos 5 partidos nos contará sus sensaciones, cómo lo vivió todo, y aquí lo tendremos en mi canal de YouTube. Hola Jaime, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Gracias. Vamos a charlar un poquito aquí, ¿no? De lo que más nos gusta. Perfecto. Vamos ahí. Perfecto. Bueno, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo va todo el verano? Ahí vamos. Se ha hecho verano largo. movido, ¿no? Ha sido muy movido todo. Se ha hecho largo. Al final lo que estamos acostumbrados, llevamos toda la vida en esto, normalmente los veranos suelen durar un mes o menos, y suele ser de junio a julio, pero bueno, este año por las circunstancias y por la desgracia en la que nos hemos encontrado en el fútbol de nuestra ciudad, pues nos ha tocado un poquito más de incertidumbre. Eso es, al final estar a mediados de agosto, ¿no? Y prácticamente ahí sin saber hasta hace muy poquito cómo iba a ir todo, cómo se iba a competir, dónde. Imagino que para ti como entrenador, como aficionado, como persona de fútbol al final, eso es muy extraño, ¿no? Sí, ya te digo, normalmente uno se acostumbra a eso, ¿no? A que cuando termina una temporada, que suele ser a principios de junio, pues sabe que tiene a lo sumo un mes para recargar pilas, y a la vuelta de julio, ¿no? A la vuelta de la feria, como siempre dicen, la feria del Carmen, pues ya está uno normalmente con el balón de por medio. Este año no ha sido así y ya te digo, ha sido bastante marcado por la incertidumbre y por una situación que todos conocemos, que ya pues no podemos darle vuelta atrás. Gracias a Dios ya por suerte parece que va a haber fechas, ya hay fechas más o menos confirmadas, que por ahí pues bueno, para ti como nuevo entrenador ya, al menos a la hora de planificar, te ayuda bastante, ¿no? Ya el tener por fin un poquito de certidumbre ya. Sí, por supuesto que sí, ya estamos en el lío y bueno, y poquito a poco ya, a medida que vaya pasando y avanzando el tiempo, seguro que el club irá dando a conocer más detalles de toda la evolución de esta temporada. Muy bien, vamos a viajar un poquillo, si te parece, Jaime, al pasado, a finales del mes de marzo más concretamente. Estamos en 30 de marzo, domingo, por la mañana. Yo recuerdo que estaba viendo al juvenil en Bazán, en la División de Honor, y tú estabas dirigiendo al filial, porque al final eras entrenador del primer filial, frente al Chiclana. Por la tarde jugaba el primer equipo, un partido muy importante con el Don Benito. No sé si tú ya esa mañana te podías oler algo, la mínima intuición de algo que pudiera pasar en el futuro. Bueno, al final no es intuición, de hecho también es cierto que en este tipo de situaciones, este tipo de momentos, cuando se dan oportunidades sobre todo a los entrenadores, ¿no? De las categorías inferiores, es porque el momento por el que atraviesa a lo mejor la primera plantilla no es el adecuado. Entonces sabía que podía llegar, sabía que era un momento que podía darse, pero por supuesto ojalá, o yo hubiera deseado que no hubiera sido así, porque hubiera sido señal de que el camino que teníamos, o el camino marcado desde el primer momento, iba en el cauce que deseábamos, ¿no? Entonces, al final el primer equipo, o sea, antes de ese partido que juega con el Don Benito, parecía que podía incluso ir para arriba, llevaba una racha de partidos sin perder. Después llegan esas 3 derrotas, y es más por la forma en la que se producen, ¿no? Porque al final estamos hablando de que la situación era muy delicada, pero todavía había realmente opciones, más que nada por las sensaciones, ¿no? Y supongo que tú, al ser un hombre de fútbol, cuando ves el partido con el Don Benito, sabes que hay algo estaba mal, ¿no? Sí, es que al final, pues bueno, ves ese partido y ves algunos otros después, cuando también entramos nosotros dentro, y te das cuenta que a lo mejor son detalles o son situaciones en las que no te sale nunca cara, siempre te sale el en ¿no? Siempre te sale lo contrario, y creo que eso ha sido un poco la tónica de toda la temporada, ¿no? En esta categoría al final no podías tampoco dejarte guiar o dejarte llevar por resultados
por una línea de resultados, porque al final cualquier rival te puede hacer cualquier traje y así se ha demostrado. Ese mismo lunes, después de perder, el día 31, te hacen oficial entrenador, lunes a media tarde, recuerdo. Ese momento, ¿cómo es para ti? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues lo vivo como ya te digo, con la responsabilidad de asumir, ¿no? Un papel crucial en la temporada, siendo consciente de que era una responsabilidad grande y siendo consciente de que era un momento en el que llegabas y no era el idóneo, y es lógico, como ya te he dicho anteriormente, porque no se le dan oportunidades normalmente al entrenador del B si va primer clasificado o si ya tiene el objetivo hecho en 2-3 meses antes de que acabe la liga, ¿no? Entonces, pues bueno, asumí el cargo con la responsabilidad, con mucha ilusión, con muchísima ilusión. Era optimista porque creía en los miembros que se tenía, y pensábamos pues que con trabajo al menos íbamos a poner todo lo que teníamos de nosotros para intentar dejar al equipo en la categoría, ¿no? Eso te iba a preguntar porque el día de tu presentación, que recuerdo que fue la previa de tu debut en Chapín, el mismo viernes se hizo ahí rueda de prensa previa y presentación, se te veía muy optimista, ¿no? Para la situación que era, y yo que eso va en tu filosofía también como persona, como entrenador, pero ese optimismo, ¿tú veías capaz de que con lo que había se podía sacar adelante? Sí, claro que sí. Al final creo que también hacía falta esa energía en cierto modo, ¿no? No podía ser de otro modo y de otra forma. También es cierto que el club también al que iba a representar era mucho más que cualquier otro club que pudiera representar, ¿no? Entonces esa ilusión iba por dos, ¿no? Iba más allá del raciocinio, ¿no? Por así decirlo, profesional, iba un poco también tocando lo personal, y aunque no lo vea, yo soy una persona que distingue bastante bien los dos mundos, ¿no? Y soy consciente de dividir al Jaime aficionado de fútbol y aficionado de San Fernando del Jaime entrenador profesional, ¿no? Pero claro, por momentos cuando te dan esa oportunidad, ver la plantilla, ver los jugadores que hay, ver lo que puede subir también del B para aportar, pues ves que puede darse, se puede dar la situación. Entonces claro que lo afronto con optimismo y no cabía otra opción tampoco. Dejaste una frase que marcó mucho, que además recuerdo que fue a una pregunta mía precisamente que comentaba cuando te preguntaba por cómo lo habías aceptado o cuándo habías tardado el momento. Me dijiste que tal como recibiste la llamada aceptaste, que al club de tu vida pues no podías decirle que no. Una frase que al final incluso has repetido ahora también en esta nueva etapa que va a comenzar. Imagino que para ti el San Fernando pues lo es todo, ¿no? Lo es todo. Mira, hace poco, te lo cuento a modo anécdota, pero bueno, también es cierto que remueve ciertos sentimientos, ¿no? Hace poco publicó desde las nuevas redes sociales del club, que ya estoy anunciado como entrenador y tal, y al día siguiente creo que se publica, si no me equivoco, una que pone Cayo Colón un domingo cualquiera, que es un cántico que hacen aquí los aficionados orgullo-isleños, y me emocionó mucho porque recuerdo un viaje precisamente con mi padre y con mis hermanos. Me llevó a aquel momento de pequeño de los primeros partidos de fútbol, que íbamos en el tren precisamente a Carranza a ver a San Fernando jugar contra el Cádiz, y recuerdo que se entonó esa canción y mi padre se emocionó, ¿no? Mi padre se emocionó, era un hombre también con los sentimientos a flor de piel, pero se emocionó con esa canción. Entonces pues, ostras, de esa forma, en ese momento te das cuenta que aunque tú eres pequeño, tú ves que ese club, que tú ves que lo que tú estás viviendo, con lo que estás compartiendo en ese momento, no es una cosa cualquiera, no es una situación cualquiera, no es lo que ves en la tele, es algo más. Entonces, ya este sentimiento, por así decirlo, o esto que yo llevo conmigo, creo que a nivel moral va por encima de cualquier cosa, y siempre intentaré ayudar, siempre intentaré aportar mi granito de arena, ya sea por aquellos momentos que te comentaba anteriormente, como los que quedan por venir en este nuevo proyecto, que sean todos ilusionantes. Que al final, Jaime, en esta última etapa, sobre todo cuando el equipo sufre, al final siempre es cuando más se demuestra la afición lo buena que es, ¿no? En este caso, y recuerdo precisamente el partido de tu debut en Chapín, que más allá de los aficionados que como tal ya iban ahí, porque al final la afición de San Fernando en un desplazamiento a Chapín pues iba a acompañar. Recuerdo una estampa de encontrarme a canteranos prácticamente de todas las categorías, de decir, va a debutar Jaime, aquí hay que estar, puede que debuten chavales del B,
Eso me comentabas antes, al final moviste a toda la cantera para el partido de Chapín, ¿no? Prácticamente, tanto en el césped como en la grada. Al final creo que todo canterano, ¿no? Pues tenemos ese sentir de igualarnos, ¿no? Yo ya anteriormente, a lo mejor cuando venía a ver el primer equipo y veía que Geray cogía el balón, como cuando él la cogía sentía esa cierta responsabilidad de ostras, tienes que hacerlo bien, ese sentimiento protector que tenemos entre nosotros, y creo que esa figura al final, cuando la ves en el entrenador del primer equipo, cuando la ves en los jugadores que estaban en el campo, que creo que dieron un buen rendimiento del B, pues ostras, creo que contagió y por supuesto más que agradecido por el apoyo, por supuesto que sí. Ese partido, primero hablando ya un poquito más del tema deportivo, al final el penalti, lo comentabas tú mismamente después en la rueda de prensa, marca mucho, y más allá del penalti, la barbaridad de ocasiones que tuvo el equipo, ahí un poquito ya se pudo ver en ese partido lo que le faltó, lo que tenía y lo que le faltaba a ese San Fernando, ¿no? Seguramente para haber salvado la categoría. Sí, creo que lo que hablamos, ¿no? El equipo que estaba ya destinado, que prácticamente tenía esa sensación de que nunca iba a salirle cara a las cosas, éramos nosotros siempre, ¿no? Y el día de Jerez, sin ir más lejos, creo que se hace un partido muy completo, para mí el más completo de hecho de los 5 realmente, haciendo un poco balance de lo que es del fútbol que vivimos. Y claro, falla un penalti en el minuto 7 u 8 creo que era, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero al principio del partido, pues claro que te cambia el devenir del resultado y está ya de más decirlo, pero quién sabe, ¿no? Pero bueno, eso al final, como ya hablamos, nadie podrá demostrarlo, porque a lo mejor después de ese gol venía otro del rival, entonces no es una cosa que podamos demostrar, pero sí que es cierto que en ese tipo de situaciones a lo mejor que pueden suponer puntos de inflexión, en lugar de ser en el aspecto positivo, siempre se nos cae en el aspecto negativo. Tú al final ves que ese día, a pesar del empate, el vestuario creía en tu idea, porque al final era tu primera prueba como entrenador, tu debut, y yo, por ejemplo, recuerdo charlar con algunos jugadores que me decían después del partido ahí en el vestuario, esto es otra cosa, si el equipo juega así se va a salvar seguro. ¿Tú veías al vestuario convencido aquel día después de esa primera prueba? Lo cierto es que yo al vestuario lo vi convencido hasta el descanso de Mirandilla, en la realidad. Yo al equipo lo veía con ánimos, ¿no? Lo veía con ganas. No te puedo decir otra cosa, no percibí de ello tampoco que había desganas en los entrenamientos, que no había ilusión, dejémoslo ahí, por salvar la categoría. Quizás por momentos a lo mejor nos faltó esa responsabilidad que teníamos que haber asumido, pero no creo que fuera tampoco motivado por la desgana o la indiferencia o por no creer en lo que se pretendía hacer en el campo. Porque al final, al ser una plantilla que a lo mejor a principio de temporada era más veterana, más hecha para la categoría, cuando llegas tú metes a tantos chavales ahí en el grupo, eran convocatorias cortas, el hecho de que quizás hubiera jugadores ahí que tenían que quedarse fuera por el hecho de que al final eso, eran convocatorias cortas, metías a chavales del B. Me comentas que el vestuario en todo momento, hasta ese descanso, creyó, ¿no? Y siguió ahí creyendo hasta en el objetivo de la permanencia. ¿Tú no viste a nadie quizás que se descolgara un poco más por ese motivo? Porque al final es difícil, ¿no? También ver con un veterano que te quite quizás el puesto un chaval. No se me hizo tampoco saber, no te puedo decir eso porque no se me hizo saber. A lo mejor sí, a lo mejor entre ellos habría algún comentario de tal. Yo simplemente llegué para 5 partidos, en los que para mí era una liga nueva de 15 puntos, así se lo dije a ellos. Para nosotros ahora mismo esto es una liga de 15 puntos que hay que sacar lo máximo posible. Veníamos a entrenar pues por lo menos 30, al final veníamos muchos y yo quería sacar a los 11 que consideraba que estaban más preparados para sacar los partidos. Yo también concibo esto como algo muy pasional y algo muy que va de actitudes, ¿no? Y es cierto que en los entrenos la actitud que a lo mejor demostraban los futbolistas del B, por el simple hecho de que podía ser para ellos una oportunidad grandiosa. A prueba me remito, ¿no? Que creo que ninguno ha firmado de los que están en esa categoría en clubes de menor entidad, ¿no? Firmado en clubes de mínimo de tercera división. Al final ves que ellos saltaban al campo, agarraban esa oportunidad, se agarraban ahí a que podían sentirse de cierto modo héroes o baluartes de una salvación que era complicada y claro, eso también, ese plus motivacional o ese plus de actitud también determinaba mucho a la hora de alinear, claro.
Me ha dicho Jaime que hasta el descanso de Mirandilla el grupo y tú, el grupo creía en ese objetivo de la permanencia. En el descanso, ¿qué pasa ahí? Cuando ves ese primer tiempo quizás, ¿no? Que también cabe decirlo que el penalti no es penalti, hay que recordarlo fuera del área y casi ni es penalti, que obviamente eso a lo mejor se hubiera decidido igualmente, pero ¿qué pasa ahí? El penalti viene un poco al tema de las situaciones, los árbitros también se pueden equivocar, es que también muchas veces nos creemos que solo nos podemos equivocar los futbolistas, ¿no? Y que ellos son infalibles, se puede equivocar, en ese caso se equivoca, y hablamos de lo mismo, se equivoca pues de la manera en la que más nos perjudicaba a nosotros, pero no achaco tampoco al arbitraje, ni mucho menos el ridículo que hicimos. Creo que fue un partido muy malo, el peor de los 5, creo que fue un poco lo que resumió la temporada entera. Creo que ahí fue todo, nada salió como se trabajó, se intentó hacer un planteamiento diferente porque creíamos en lo que habíamos, por cómo habíamos estudiado el rival y por lo que habíamos trabajado durante la semana, que durante la semana de hecho, si me apura, para que después digan, ¿no? Que han trabajado muy bien, ¿no? Como dice muchas veces, trabajado muy bien. Esta semana quizás sea donde mejor se lleva a cabo durante los entrenos el plan de partido, y sin embargo en el partido fue lo más desastroso. Entonces hay que trabajar, por supuesto, hay que entrenar, por supuesto, pero eso no es indicativo tampoco de que luego a la hora de competir salga al 100%, y a las pruebas me remito. Creo que fue un poco el resumen de todo un año, de situación desagradable, y digo eso porque quizá en el descanso sí que ya miro a los ojos a futbolistas y ese brillo que a lo mejor había en partidos anteriores no los veía, ya veo más cabezas más gachas, y bueno, al final pues termina como termina el partido. La mente al final en esos momentos también es un factor importante, ¿no? Por ejemplo, recordaba en los 5 partidos que tú dirigiste, es que el equipo nunca pudo ponerse por delante en ninguno, y al primer golpe que recibía era siempre una losa muy grande para todo lo bueno que estaba haciendo precisamente antes de ese gol. Por ejemplo, el partido de Estepona, ¿no? Que también me acuerdo que después del partido es un drama, porque es que el equipo mereció ganar, y fácil seguramente, en el campo de un equipo que casi sube. Entonces sí, fueron situaciones también, ¿no? Así. El partido de Estepona creo que fue un partido súper completo también. El partido de Jerez, vuelvo a decir lo mismo, creo que hicimos méritos suficientes para traernos 3 puntos. La primera parte contra Torremolino, el Torremolino, 2 manos más prácticamente. Exacto, sin ser una primera parte excepcional, porque no lo fue, ni mucho menos. Nos plantamos 2 veces ante portero. Es que cuántas veces se planta un futbolista ante portero en una categoría de esta, complicado. Te plantas 2 veces y no somos capaces de meterla, que evidentemente no significa ni quiere decir que los jugadores no estuvieran por el lado de meterla. Al final ellos están ahí, lo intentan, pero creo que no estaba para nosotros, y esa losa pues la cargo, la llevo con la responsabilidad que tengo que asumirla también, y ya pues bueno, a mirar hacia adelante, a mirar hacia el futuro y pensar en que lo que viene es ilusionante, un proyecto totalmente nuevo, es algo diferente ya por la idiosincrasia del mismo proyecto, y lo asumo con una ilusión tremenda, con unas ganas tremendas, y deseando que empiece a rodar el día 18 el balón y poderle dar a nuestros aficionados, a los aficionados de lo que sienten, ¿no? A los 1.500 esos que fueron al parque, que al final representan lo que yo creo que al final es un tío, ¿no? De San Fernando, ¿sabes? Un cañailla, ¿sabes? Cuando nos duele, cuando nos toca algo que nos duele, pues salimos, ¿no? Y al final el fútbol, el San Fernando, es algo que es nuestro, y lo demostramos aquel día, que no había ningún balón de por medio pero no fue ningún inconveniente para llenar el parque de los patos, de bufanda y de bandera y de cánticos. Entonces yo creo que por esa gente que son las que se merecen momentos positivos y optimistas, por esa es por la que merece la pena trabajar, y por esa es por la que traemos toda la ilusión del mundo y de la mano del mejor. Eso es el principal motivo, ¿no? Seguramente que te ha llevado a decir que sí a este proyecto, porque como bien dices, es un comienzo nuevo, es muy optimista en ese sentido, pero por desgracia al final va a tocar empezar de abajo, va a ser muy duro, van a ser años difíciles. Eso también estaba ahí en la balanza, imagino también, ¿no? A la hora de firmar, y también te honra por ir a aceptar el reto empezando desde tan abajo, porque al final tú también, además de todos tus sentimientos, tienes también tu carrera como entrenador, sí, y empezar ahora en tercera andaluza, imagino que es difícil. Quizá profesionalmente sea una decisión complicada, no te lo voy a negar, pero es que complicada. Me voy a exponer lo que quiero decir. Quizá lo que tú dices, o como se puede ver del prisma de fuera, desde el enfoque que vea un
un aficionado al fútbol que ve que es un entrenador que tiene cierta proyección, ¿no? Que ha terminado en segunda ref y que ha entrenado en División de Honor durante 2 campañas y ha caído bien, a lo mejor aspira a algo más, pero es que lo cierto es que aquí ahora mismo lo que vamos a afrontar no es un proyecto de Tercera Andaluza, es un proyecto del Club Deportivo San Fernando 1940, liderado por Monchi, de la mano de gente como René Ramos, con una estructura sólida, con una estructura de fútbol, que sobre todo eso es fundamental, respiramos mucho fútbol y es algo muy ilusionante. Entonces, que frena a nivel profesional en mi carrera, por supuesto que no, son seguro 3 o 4 pasos hacia adelante, porque lo que ya, el ciclo de aprendizaje que estoy adquiriendo desde ya y lo que se va a generar cada domingo en torno a lo que rueda aquí fuera, con la masa social que vamos a tener, con la gente de aquí, ¿no? Que de verdad siente lo que es esto, pues no tengo ninguna duda que es dar 3 o 4 pasos hacia adelante, ninguna duda. Al final se va a ver una estampa que imagino para la categoría va a ser histórica, ¿no? El ver a una afición tan volcada con un equipo. Es verdad que por desgracia ha habido otros ejemplos, el Jerez mismamente, ha habido otros clubes que han pasado quizá por una situación similar, no la misma, similar, pero el hecho de que una afición tan volcada ahora seguramente cuando salga la campaña de socios se ratificará, va a ser casi único, ¿no? Para una categoría que por desgracia es así. Creo que va a formar parte de nuestra historia, ¿no? De la historia de la ciudad, ¿no? De la historia de todo. Y de algún modo también nos puede ayudar, sobre todo a valorarnos, ¿no? A valorar cada partido de fútbol, cada vez que ruede un balón aquí. Cada vez que salga un balón a rodar aquí lo vamos a valorar, porque hemos estado a muy poco de no ver más balones rodar aquí. Y lo vamos a valorar, da igual la categoría que esté. Entonces, quizá cuando lleguen tiempos de bonanza de categorías superiores y que estemos donde merezcamos, porque no tengo ninguna duda de que este proyecto va a llevarnos a donde nos merecemos realmente, seguramente cada vez que vengamos el domingo aquí vamos a valorar el domingo de partido, vamos a valorar el rival que venga a jugar contra nosotros. Entonces creo que es una parte de nuestra historia que es dura, que es complicada de asumir, sobre todo para los aficionados más jóvenes, evidentemente, que no estamos tan acostumbrados a vivir partidos de índoles de categorías menor, pero bueno, en cierto modo es lo que te digo, que el primer partido de fútbol que yo viví aquí fue un San Fernando Gravasa Burguillo, que a día de hoy Gravasa Burguillo ni lo conocemos, ¿no? Entonces vamos a darle valor y vamos a darle la importancia que tiene a que ruede un balón aquí, a que todos nos juntamos en este campo alrededor de lo que hay aquí para ver cómo rueda el balón y sobre todo, como ya te digo, liderado esto por Monchi, que es una figura a nivel internacional y que está demostrando de sobra, ¿no? que quiere mucho al club y quiere mucho a la ciudad. Pues estoy seguro que vamos a tener más días de bonanza y de alegría que de otra cosa. Para ir terminando, Jaime, has hablado mucho con él en estos días, con Monchi, cómo está haciendo la comunicación, porque al final es verdad que para nosotros, para la gente de la isla, es una persona muy conocida, muy cercana en ese sentido, porque es de aquí, siempre ha estado involucrado con su club, pero en el fútbol es una figura muy reconocida y que esté al frente de un proyecto, incluso junto con gente como René Ramos, habla, ¿no?, de la seriedad que se puede intentar hacer por ahí. Sí, claro, él está sin obviar evidentemente que es el director deportivo de Aston Villa, que por supuesto, evidentemente la responsabilidad que tiene es máxima, pero es cierto que está de la mano en el proyecto, es consciente del día a día, aunque a lo mejor no sea necesario que tome parte de todo lo que hagamos, pero sí que es cierto que él es consciente de lo que se hace o de lo que se pretende hacer y está muy involucrado. Yo creo que nos lo demostró a todos aquel día en el Parque de los Patos, ¿no? Junto a la alcaldesa, la que también me consta que lo está, ¿no? Entonces, la involucración es máxima, pero evidentemente es el director deportivo de Aston Villa, a lo que se debe y eso también hay que entenderlo, por supuesto que sí. Tu cuerpo técnico es top, ¿no?, para la categoría, ¿no? Con mi cuerpo técnico yo estoy en una nube. A mí me dijeron una vez que para mejorar tenías que rodarte de los mejores, entonces intento hacerlo siempre. Profesionales como los que voy a tener a mi lado y de gente de confianza, gente de aquí que también quiere crecer y gente que hablamos el mismo idioma, que es fútbol y que nos entendemos y que cuando te sientas con ellos ves que son opiniones de fútbol, ¿no? Como imagínate, ¿no? Tati, Nono, Germán, Eu, más Juan, que viene con una ilusión tremenda y unas ganas de aportar espectaculares, pues
ya te digo, yo como te he dicho anteriormente, me gusta rodearme de los mejores para crecer, si no es imposible que pueda uno seguir hacia adelante. Ya la última, Jaime, ¿qué papel crees que va a jugar la cantera en este nuevo proyecto, en este año, a partir de ahora? Porque la verdad que bueno, como has dicho, va a ser un club muy de aquí, con una idiosincrasia marcada. Imagino que ahí va a jugar un papel importantísimo. Bueno, vamos a esperar un poquito a que avancen las noticias desde el club y que avance un poquito la confección de la plantilla, que avance un poquito las publicaciones que harán desde el departamento nuestro de comunicación, y cuando se presente esto ya lo veremos. Bueno, Jaime, pues poco más ya que comentarte, nada más que desearte toda la suerte del mundo para este nuevo proyecto que tanta ilusión está generando aquí en la isla, y darte las gracias por pasarte por aquí por mi canal. La verdad que este ha sido todo un lujazo. Muchas gracias, el lujo es mío, ya lo sabes, Javi. Pues nada, muchas gracias, Jaime.